Hola, en el video de hoy trabajamos las páginas 53 a 65 del libro de Ciencias Naturales de sexto grado. En estas páginas hablaremos acerca de los cambios en los seres vivos y procesos de extinción. Durante el desarrollo de este tema comprenderás la importancia de los fósiles como evidencia de los cambios de los seres vivos y el ambiente, y también conocerás algunos procesos de extinción en el pasado y en la actualidad, y reflexionarás sobre tu actitud hacia otros seres vivos. Y bueno, pues vamos a comenzar leyendo. Todas las personas conocemos a los caballos de hoy, los hemos visto en el campo, en algún desfile o al menos en fotografías o programas de televisión. ¿Cuáles son sus características más sobresalientes? ¿Habrán sido siempre así? ¿Ha sucedido lo mismo con los perros y gatos? Y bueno, pues te pide precisamente comentar con tu clase y realizar una nota sobre lo que sabes del tema. Guárdala en tu portafolio de ciencias. Y bien, vamos entonces a responder estas preguntas. Vamos a comenzar hablando acerca de cuáles son las características más sobresalientes de los caballos. Y bien, pues los caballos son animales mamíferos altos, con pelaje de diversos colores, fuertes, de 4 patas, anchos de la espalda y del pecho. ¿Consideras que habrán sido siempre así? No, recuerda que la mayoría de los seres vivos ha evolucionado. Y en el caso del caballo, precisamente en la página que estamos trabajando, se te muestra cómo a través del paso de los años han ido evolucionando y cambiando sus características físicas como la altura y su apariencia. ¿Ha sucedido lo mismo con los perros y los gatos? Bueno, muy probablemente sí, ya que seguramente eran muy distintos en el pasado porque todos los seres vivos hemos ido evolucionando con el paso de los años. Recuerda cuando abordamos en historia la evolución del hombre. Ahora bien, como mencionábamos anteriormente, en la página 53 podrás ver cómo ha ido evolucionando el caballo. Del lado izquierdo, en la parte de abajo, se te muestra el Eohippus, hace 60 millones de años, ramoneador. Tamaño de 20 a 40 centímetros y tenía 4 dedos. Después evolucionó al Mesohippus, más o menos hace 30 millones de años. El tamaño era de 60 centímetros, era más veloz y con reflejos más rápidos, además de que contaba con una visión lateral. Al pasar los años, se le nombró Merychippus. Esto fue aproximadamente hace 20 millones de años y medía aproximadamente 80 centímetros. Tenía 3 dedos y comía pasto. Posteriormente evolucionó al Pliohippus hace aproximadamente 10 millones de años, medía aproximadamente 120 centímetros y tenía un dedo. Efectuaba grandes migraciones. Posteriormente, como te muestra la imagen, tenemos al Przewalski, que también dio origen a diferentes especies de cebras y asnos, para llegar finalmente al Equus caballus. Hace 2.5 millones de años, se originó en el norte de América, Asia, África y Europa. Después desapareció de América hace aproximadamente 8.000 años. Y finalmente llegamos al caballo moderno, el cual se encuentra en todo el mundo. Como habrás visto, el caballo, al igual que otros seres vivos, pasó por un proceso de evolución. Ahora bien, vayamos a la página 54 y resolveremos la actividad titulada Un enigma resuelto. La actividad nos solicita observar, analizar, reflexionar y dibujar. En Zapotitlán de las Salinas, Puebla, pueden hallarse pedazos de canteras y rocas partidas a la mitad con la impresión y los rastros de esqueletos de organismos como peces marinos, ostras, almejas y corales. Ahora bien, observa y analiza las imágenes y contesta en tu cuaderno. ¿Cómo serían los organismos que dejaron estos restos? ¿Se parecerían a algún organismo que conoces? Dibuja en tu cuaderno el organismo al que corresponde cada rastro. Argumenten sus respuestas y expliquen a sus compañeros por qué seleccionaron esas formas. Y bueno, pues recuerda, las imágenes son precisamente el fémur que puedes ver en la parte superior derecha, en la parte izquierda el fósil de una rana
y también la fosilización por carbonización de restos vegetales. Vamos entonces a responder estas preguntas. Referente a nuestra primera pregunta sobre cómo serían los organismos que dejaron estos restos, y al observar la imagen de la parte superior derecha, podrás notar que seguramente eran animales muy grandes, pesados e impresionantes por el tamaño de los restos. Así que en la segunda pregunta, cuando nos cuestionan acerca del organismo al cual se parecería, sería posiblemente a los mamuts o a los elefantes. Finalmente, recuerda, te pide dibujar en tu cuaderno el organismo al que corresponde cada uno de los rastros. Así que puedes realizar el dibujo de un elefante, de un mamut o de una rana, como en el fósil que se te indica en la parte izquierda. Así, al dibujar un organismo a partir de una pista, tuviste que interpretar e imaginar sus características. Muchos investigadores han encontrado restos fósiles de organismos que no se parecían a los conocidos en la naturaleza. Tuvieron que interpretar, comparar y estudiar para así poder describir sus particularidades y el medio que los rodeaba. Es muy probable que varios seres mitológicos hayan surgido como una explicación de la presencia de estos restos y de la imaginación de quienes los encontraban. Tal es el caso de los dragones o de los gigantes. Sin embargo, estas explicaciones no convencían a todos acerca del origen de los restos, huellas o rastros encontrados. A algunas personas les producían más dudas, especialmente a quienes sostenían la idea de que eran restos y rastros de organismos del pasado. El geólogo británico Charles Lyell publicó en 1830 un libro llamado Principios de la Geología. En este propuso que la corteza de la Tierra había llegado a su forma actual mediante cambios constantes. Pensó que los volcanes y la erosión, entre otros factores, habían contribuido a ello. Para realizar estos cambios deben transcurrir periodos muy largos. El autor establece en su libro que la corteza terrestre es dinámica, se mueve y está en constante cambio. Y bueno, del lado derecho podrás encontrar diferentes esquemas que explican precisamente estos principios. Por ejemplo, en el primero se nos menciona que las montañas volcánicas tienen un ciclo que comienza con la aparición de una grieta que va hacia el interior de la corteza hasta llegar a una cámara magmática. Posteriormente, como podrás ver, se va generando una erupción y finalmente entonces por este conducto salen materiales como las cenizas que al acumularse a los lados forman el cono volcánico característico. Y el volcán crece conforme aumentan las erupciones de lava y ceniza. Recuerda que en México tenemos una gran variedad de volcanes, por ejemplo, el volcán de Colima, el volcán de Tequila, el volcán extinto que se encuentra en Nuevo México y algunos otros como el Popocatépetl. Recuerda también que cuando cesa la actividad de un volcán, este comienza a erosionarse. Lo último en desaparecer es la chimenea por donde salió la lava. Finalmente, la erosión y el intemperismo terminan por reconvertir en valle el sitio donde existió un volcán. Y también recuerda que para este proceso deben pasar muchos miles de años. Los restos fósiles de algunos organismos que vivieron en otra época y que al morir quedaron en la superficie fueron cubiertos por varias capas de sedimentos, tierra y otros organismos que los preservaron. Con los movimientos de la corteza terrestre, algunos quedaron expuestos a los procesos naturales como la erosión y otros fueron descubiertos por trabajos de excavación. A los restos, huellas e impresiones que dejaron esos organismos como las plantas y los animales que vivieron hace miles o millones de años se les llama fósiles. La palabra fósil deriva del término latino fossilis, que significa excavado. Los restos de los organismos encontrados deben tener al menos 10.000 años de antigüedad para que se les considere fósiles. Y esto se ilustra en la parte derecha. Como podrás ver, hay un esquema que te muestra cómo es la formación del relieve terrestre. Nota cómo las placas continentales y oceánicas se mezclan entre sí para de esta forma tener relieve como son las cordilleras o la erupción de nuevos volcanes.
La Sierra Madre del Sur es un complejo montañoso característico de nuestro país que fue originado por el plegamiento de la corteza terrestre. En el proceso de su formación quedaron sepultados bosques y muchos otros organismos ahora convertidos en fósiles. La dinámica terrestre hizo que se formaran montañas y volcanes y que quedaran expuestos los fósiles. Recuerda, todo esto ha ocurrido a lo largo de miles de millones de años. Y del lado izquierdo puedes ver, por ejemplo, el fósil de un trilobite. Recuerda, a los trilobites se les considera antepasados de los crustáceos como camarones o jaivas. Eran comunes en todos los océanos del mundo hace millones de años y tenían grandes ojos adaptados para ver en el fondo del mar. Asimismo, del lado derecho puedes ver el fósil de una araña incrustada en ámbar del Báltico. El ámbar es la resina fosilizada producida por árboles de coníferas como los pinos. En la resina pegajosa quedaron atrapados pequeños insectos y otros animales. Luego se solidificó y endureció, conservando los cuerpos durante millones de años. En México, encontramos fósiles en ámbar en el estado de Chiapas. Y bien, para ello se te solicita realizar una actividad titulada Los fósiles. Esta actividad la retomamos en un video que encontrarás también en el canal. Una vez que la hayas hecho, podrás entonces apreciar que en esa actividad la calidad de la impresión depende tanto de los cuerpos como del tipo de material sobre el que se hizo la impresión. En el caso de los fósiles es importante el tipo de suelo en el que quedan sepultados los organismos. Por ejemplo, el fino sedimento que se encuentra a la orilla de un lago permite una impresión mejor que la que se puede lograr en una superficie sólida. Muchos de los fósiles que se encuentran son restos, huellas e impresiones de los organismos originales preservados a lo largo del tiempo por la acción de procesos naturales como la sedimentación, la permineralización, la cristalización y la carbonización, entre otros. Algunos fósiles pueden ser tan precisos que es posible notar detalles de partes duras, por ejemplo, los corales, conchas, huesos y vértebras o las partes blandas de hojas, tallos, semillas, músculos, piel o plumas de aves. Solo algunas plantas y animales alcanzan a ser fosilizados. La mayoría se descompone por la acción bacteriana. ¿Te imaginas cómo se formaron las huellas de los dinosaurios y los árboles fosilizados de coníferas, las partes de helechos y palmas? ¿Cuánto tiempo tardaron en fosilizarse? Comenta con tus compañeros si el cartel que elaboraron responde a estas interrogantes. En la parte derecha, al final de la página, podrás encontrar una fotografía donde se muestra un ejemplo de huellas fósiles y se aprecia el tamaño de los organismos que vivieron en el pasado. Y bien, vamos ahora entonces a responder las preguntas que se nos solicitan en esta página. Y bueno, respecto a cómo se formaron las huellas de los dinosaurios y los árboles fosilizados de coníferas, las partes de helechos y palmas, podemos responder que seguramente se formaron mediante la impresión de las huellas y los árboles en diversos materiales que había en el suelo de aquella época. Después, como dice el libro, ocurrieron diversos movimientos de la Tierra y esto seguramente permitió la fosilización. Ahora bien, ¿cuánto tiempo crees que tardaron en fosilizarse? Y seguramente es muy probable que hayan sido millones de años. Recuerda también que en el cartel que elabores acerca del proceso de fosilización y evolución de los seres vivos, menciones cómo consideras que se lleva a cabo este proceso y qué tiempo tarda, que como ya mencionamos, son millones de años. La interpretación del registro fósil que hacen geólogos y paleontólogos sugiere la evidencia de extinciones masivas de numerosas especies. Algunas de ellas fueron ocasionadas por cambios drásticos en la formación del relieve terrestre, otras por cambios en el clima y otras por la actividad humana. Ahora bien, en esta página se te solicita nuevamente realizar un experimento titulado Los estratos, del cual también encontrarás un video en el canal. Recuerda que el proceso de estratificación es precisamente el que nos menciona que, como puedes ver en la parte izquierda,
Tenemos diversas capas en las cuales se han quedado atrapados diversos seres, como leímos en páginas anteriores. Por ejemplo, en el Parque Nacional Gran Cañón de Arizona se observan algunos estratos de la corteza terrestre, que como puedes ver en la imagen están bastante las capas que pueden observarse actualmente. Ahora bien, recuerda entonces que los estratos pueden desplazarse de manera horizontal o inclinada. Cada capa del estrato tiene características diferentes producidas por los procesos geológicos existentes en cada época. Y bueno, pues precisamente con el experimento que vimos en la página anterior, vamos a tener claro que la estratificación es el proceso mediante el cual se forman las distintas capas del suelo de la Tierra, es decir, los estratos. Esto nos brinda la posibilidad de ubicar los fósiles. ¿Cómo están asociados los estratos con los fósiles? Si encontramos un estrato o afloramiento con características como las del tipo de fósil que contiene, se puede interpretar cuándo se formó y qué estratos están arriba o debajo de él. Para ello, vamos a responder la siguiente actividad, que dice, buscando pistas. Reflexiona y concluye. Imagina que en una expedición paleontológica encuentras una huella como la que se encuentra en el inciso A, es decir, esta huella. Ahora bien, la única manera en la que puedes reconocer qué organismo la dejó es relacionarla con las imágenes de huellas conocidas que se encuentran en la sección B, que es la que está del lado derecho. Como podrás observar, tenemos una huella de venado cola blanca, tenemos una huella de iguana, tenemos una huella de elefante, una huella de pato, una huella de mapache y una huella de gato. Una vez que has observado esas huellas, ¿con qué huella dirías que tiene mayor parecido? Así es, sería precisamente con la huella de gato. Nos dice la segunda pregunta, ¿qué otras características podrían compartir? Recuerda, además de que podrían compartir la forma de los dedos y de las patas o almohadillas, también podrían compartir el tamaño en cuanto a su largo o grosor. Y esto nos lleva a concretar entonces que la ubicación de los fósiles proporciona al investigador información por lo que representan y también por la condición en que se descubre, el lugar, los organismos que lo acompañan y sus hábitos. Del lado izquierdo se te muestra una imagen con excrementos fosilizados llamados coprolitos de peces y tortugas. Y también se te menciona un dato interesante, que te dice que durante mucho tiempo se pensó que solo los huesos, por ser la parte más dura de los organismos, podían conservarse. Sin embargo, se descubrió que partes menos duras pueden fosilizarse, como el excremento. El excremento fosilizado se llama coprolito y gracias a él es posible conocer la dieta de muchos organismos hoy extintos. Una vez que los investigadores han localizado los registros fósiles, los extraen cuando es posible y los llevan a un laboratorio especializado para examinarlos y estudiarlos durante los siguientes años. El estudio e interpretación de los registros fósiles y las comparaciones que hacen de ellos los investigadores permiten aprender del ambiente donde vivieron, establecer la relación con los cambios ocurridos en el tiempo, la abundancia de los organismos, la aparición de nuevas especies de plantas y, en algunas ocasiones, comprender sobre los procesos que dieron origen a su extinción. En algunos casos se han encontrado grandes depósitos de huesos fósiles, llamados yacimientos, que al ser estudiados resultan pertenecer a diferentes especies. Ahí se logra interpretar cuál era la fauna de la época y en otros casos se rescata evidencia, utensilios de la actividad humana asociada. En la parte de abajo puedes encontrar una imagen en donde se muestra el fósil de un pez. Y bueno, podrías responder a qué información adicional se podría obtener al observar la imagen, que como ya vimos, podría ser información relacionada con su alimentación o sus actividades cotidianas.
En la parte derecha vas a encontrar una actividad titulada Las extinciones, la cual vamos a leer y responder. Existen diferentes formas de representar y explicar la historia de la vida en la Tierra. Una de ellas consiste en realizar el estudio e interpretación de cualquier evidencia fósil de los cambios en el ambiente, el lugar donde se depositó el organismo y la evidencia, en algunos casos, de la actividad humana. En equipos, investiguen los cambios que han ocurrido en algún grupo de seres vivos durante ese lapso de tiempo. ¿Por qué se extinguieron? El grupo sujeto de estudio debe ser de su interés. Busquen información en las bibliotecas del aula y escolar e internet y contesten en su cuaderno a las siguientes preguntas. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿por qué se extinguieron? Y bien, algunas especies pueden extinguirse cuando ya no existen las condiciones adecuadas para su supervivencia, como pueden ser cambios drásticos de clima, el alimento que consumían y alguna enfermedad que haya terminado con la especie. ¿Qué fenómenos y procesos naturales están relacionados con la extinción de grupos de seres vivos en el pasado? Y como podrás haber notado, principalmente cambios drásticos del clima, relieve y cambios en su ambiente como el generado con la acción humana. En la actualidad, ¿cuál es el impacto de la actividad humana en la extinción de algún grupo de seres vivos? ¿Y por qué? Y bueno, pues sobre todo en la alteración de ecosistemas debido a la agricultura, la ganadería, la urbanización, la caza o pesca excesivas y a la contaminación que ha generado el humano. Y finalmente, ¿qué evidencias existen al respecto? Las principales evidencias son precisamente los problemas ambientales que tenemos actualmente, como son el calentamiento global, el cambio climático y las contingencias ambientales. Ahora, en la página 61 de nuestro libro, nuevamente se nos solicita realizar una actividad titulada ¿Quién fue primero? Observa, analiza y clasifica. Observa las siguientes imágenes. Son fósiles de patas y cráneos del caballo y sus antecesores encontrados en lugares diferentes. Y del lado derecho se te muestra precisamente que, por ejemplo, este fósil se cree que tenía el tamaño de un asno, es el llamado Pliohippus, y como podrás ver, pues se te muestra el cráneo y una de sus patas, como se mencionó. Después, del lado derecho también tenemos el Equus caballo, y donde puedes ver que es del tamaño de un caballo actual y que los huesos del cráneo y de la pata de un caballo sepultado por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo. Del lado izquierdo puedes ver a Leohippus, que se considera tenía el tamaño de un perro y como podrás ver tenía 4 dedos en las patas y su cráneo era más alargado que el de los demás. Finalmente, para terminar, tendríamos el Mesohippus, que tenía el caballo de un ciervo. Una vez que has observado las ilustraciones, entonces podrás determinar quién fue primero. Anota tus respuestas y argumenta en tu cuaderno el porqué precisamente de esas respuestas. Recuerda que para saber más sobre cómo organizar la información, puedes consultar tu libro de matemáticas. Y bien, el orden más probable entonces sería primero el Eohippus, después el Mesohippus, en tercer lugar el Pliohippus y al final el Equus caballo. Y esto podríamos determinarlo por su tamaño, ya que como vimos anteriormente, los caballos fueron evolucionando en cuanto a su altura y al ser el Equus caballos el actual, seguramente sus predecesores serían del más pequeño al más grande que aparecen en nuestra página del libro de Ciencias Naturales. Finalmente, en nuestra página 61 encontraremos un dato interesante que nos indica que existe un método más preciso que la observación de los estratos para determinar la edad de los registros fósiles. Los fósiles contienen materiales que emiten cierta clase de energía a la que llamamos radiación. La cantidad de radiación que emite cada fósil permite establecer su edad mediante el método más conocido, carbono 14.
Este tipo de estudio resulta de particular importancia porque permite determinar fechas de hasta 60.000 años de antigüedad. También se utiliza en la exploración de los recursos minerales o energéticos como el petróleo. En nuestra página 62 encontraremos nuevamente una actividad titulada ¿Qué sucedió? Investiga, concluye y generaliza. Lee con atención. El Museo de Historia Natural de Los Ángeles, California, anunció el descubrimiento en el centro de la ciudad de más de 700 restos fósiles que datan de la última era glacial entre los años 10.000 y 40.000 a.C. Este sitio se llama La Brea y puedes leer más al respecto en el texto de esta página. En equipo, investiguen sobre los lugares donde se encuentran depósitos de fósiles en México y respondan, ¿por qué hay tantos fósiles en ese lugar? ¿Qué tipo de clima, suelo y vegetación presenta? Comenten en grupo sus respuestas. En la actualidad se siguen descubriendo nuevos sitios con fósiles, lo cual no siempre se encuentra en la corteza terrestre, también en resinas como el ámbar, la brea y el hielo. Entonces vamos a leer más información acerca de la brea y posteriormente realizamos la actividad. El área en la que se han localizado estos restos, como ya se mencionó, es la brea, un lugar en donde hay precisamente fosas de brea, una especie de chapopote natural que ha permitido que los fósiles se mantengan en buen estado. Entre los restos más llamativos destacan un cráneo de león americano, así como huesos de lobos, mamuts, tigres dientes de sable, caballos, bisontes, coyotes y linces, algunos de los cuales tienen los colmillos intactos. Y bueno, del lado izquierdo puedes ver una burbuja de gas metano al filtrarse en el asfalto de la brea en Los Ángeles, California. Los paleontólogos que participaron en esta investigación aseguran que en el futuro el descubrimiento de fósiles aumentará de manera impresionante. Desde 1906 se ha descubierto más de 1 millón de huesos en esa zona. Estos hallazgos pueden arrojar luz sobre asuntos relacionados con el calentamiento global, los cambios geológicos o la biodiversidad, explicaron los expertos. Y bueno, del lado izquierdo del texto puedes encontrar un fósil de un felino dientes de sable encontrado precisamente en la brea. Y como podrás ver y como se menciona en el texto, tiene los colmillos intactos. Recuerda, el dientes de sable habitó en México hace 10.000 años. Restos de esta especie se han encontrado en Chiapas, Jalisco, Puebla y Durango. Finalmente, en esta página leeremos un dato interesante precisamente sobre el dientes de sable, el cual nos dice que el felino, conocido como dientes de sable, vivió a mediados de la era Cenozoica. Se presume que es el felino más grande que ha existido, con un peso aproximado de 350 kilos. Alcanzaba un tamaño mayor que el de un león actual. Su característica más notable eran los colmillos que poseía, pues llegaban a medir hasta 25 centímetros. Se piensa que vivía en grupo, ya que se han encontrado fósiles de varios ejemplares juntos. Mucho se discute sobre la funcionalidad de los colmillos. Algunos paleontólogos piensan que con ellos asfixiaban a sus presas. Sin embargo, otros plantean la posibilidad de que los usaban para cortar las arterias que llevaban sangre a la cabeza de sus presas, cuya variedad era muy amplia: bisontes americanos, perezosos gigantes y crías de mamuts. La huella de la actividad buscando pistas de la página 59 es de Smilodon fatalis, nombre científico del felino dientes de sable. ¿Con qué animal moderno le encuentras parecido? Coméntalo en grupo y lleguen a una conclusión. Y bueno, en este caso podría ser quizá el tigre, el ocelote o el mismo león. Recuerda, los Smilodon o tigres dientes de sable eran depredadores con una estructura robusta similar a la de un oso, es decir, eran muy anchos de la espalda. Y bien, retomando entonces la actividad que se nos menciona, en la cual debemos explicar el lugar donde se encuentran más depósitos fósiles en nuestro país, bueno, pues precisamente es que los depósitos más grandes de fósiles en México se encuentran en la Sierra Madre Oriental,
que atraviesa los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Texas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala. ¿Por qué hay tantos fósiles en este lugar? Bueno, pues se cree que allí se encuentran muchos fósiles debido a un evento catastrófico que ocurrió. ¿Qué tipo de clima, suelo y vegetación presenta? El clima es principalmente seco, ya que está rodeada por el desierto de Chihuahua y la comarca lagunera. Aún así, la Sierra Madre Oriental es hogar de una impresionante diversidad de flora y fauna. Alberga diversas especies de cactus y yucas silvestres y especies endémicas de gambusias, serpientes, ratas de desierto y correcaminos. Ahora bien, la interpretación de los registros fósiles, la evidencia de transformación de la corteza terrestre y la observación de plantas y animales le sirvieron a Charles Darwin para escribir su libro El origen de las especies, publicado en 1859. En él se estableció que los seres vivos cambian de manera lenta y constante y que estos pequeños cambios se heredan de generación en generación. Si las condiciones del ambiente son favorables en relación con los cambios, los organismos sobreviven. Darwin plantea que los individuos de una misma especie nacen con diferencias entre sí. Estas diferencias no solo son físicas, también son funcionales y de comportamiento. Las características que los hacen diferentes intervienen como ventajas o desventajas. Los organismos con ventajas en determinado ambiente pueden dejar más descendencia que otros individuos con características distintas que se hallan en las mismas condiciones. Darwin llamó a este mecanismo selección natural, que es la base de la evolución de la vida. Cuando un grupo de individuos ha acumulado muchos cambios a lo largo del tiempo, es posible que llegue a conformar una especie nueva con características distintas a la original. Gracias a la selección natural, los organismos con más éxito reproductivo logran sobrevivir y desplazan a los que no pueden heredar su información a lo largo de generaciones. Y en esta página vas a encontrar precisamente el ejemplo de las aves, quienes son un claro ejemplo de la evolución, ya que anteriormente eran animales sin plumas. Posteriormente se cree que fueron adquiriendo plumas hasta lo que actualmente conocemos. También tenemos una ilustración del Archaeopteryx, que tenía características de reptil y ave, como puedes ver en la imagen, y también la reconstrucción de un esqueleto de Compsognathus, que es un tipo de dinosaurio extinto hace varios millones de años. Ejemplo de lo anterior son los Tiktaalik, animales de 4 aletas parecidas a las patas de un reptil, que pueden ser un eslabón entre los peces y los anfibios. Vivían en el agua, pero también salían a tierra. Tenían branquias, pulmones y cuello. Estos organismos poseían características de los peces y de los primeros vertebrados con patas. También el Archaeopteryx era un organismo con características de reptil y ave. Tenía plumas, corazón de ave y cabeza con escamas, y sus patas parecían de reptil. El ejemplo de ambas especies muestra que no todos los animales se extinguieron, pues algunos evolucionaron hasta formar nuevas especies. Y bueno, en la parte derecha, como podrás observar, tienes una fotografía de Charles Robert Darwin, que fue un naturalista británico y que propuso precisamente su teoría acerca del origen de las especies, el cual también es el título de su libro más significativo, y que en 2019 se cumplieron 160 años de que se editó, y que en el momento de su publicación generó una fuerte polémica, ya que cuestionaba ideas que hasta el momento no se habían puesto en duda. Hizo que la comunidad científica se preguntara sobre los organismos, pero también sobre las especies con las que compartimos el planeta actualmente, y sobre el origen de la diversidad de la vida y su relación con distintas leyes naturales. El libro transformó la manera de ver las ciencias y la apreciación del cambio en los seres vivos.
Actualmente, el mecanismo de selección natural proporciona evidencia sobre la evolución, es decir, sobre los cambios de los organismos en el tiempo. Y como podrás ver, se te dice también que Darwin llegó a la conclusión de que todos los pinzones de Galápagos provenían de un antepasado común que había evolucionado para adaptarse a los suministros locales de alimento de las distintas islas. Y también puedes ver un resto fósil de los Archaeopteryx, que es el reptil volador con plumas que vimos en la página anterior. Finalmente, veremos entonces que las extinciones son procesos naturales causadas por los cambios ambientales que pueden ser provocados por fenómenos naturales como el vulcanismo o la caída de meteoritos. Dado que las condiciones cambian drásticamente, algunos grupos de seres vivos no sobreviven a ellas y se extinguen, como fue el caso de los dinosaurios. Los seres humanos estamos alterando las condiciones ambientales de manera acelerada y muchas especies deben vivir en condiciones diferentes de aquellas para las que están adaptadas. Esta situación acelera el proceso de su extinción. ¿Qué podemos decir al respecto? Recuerda, nuestra acción humana ha ido cambiando los ecosistemas, por ello es que debemos tomar medidas para cuidar el ambiente. Del lado derecho se te señala que la abundancia, diversificación y distribución amplia de una especie no es suficiente para garantizar su permanencia ante cambios ambientales. Ejemplo de ello son los dinosaurios, que recuerda, se extinguieron al caer un meteorito en la Tierra y cambiar drásticamente las situaciones climáticas generando una capa de hielo. Tras la extinción de los dinosaurios, los hábitats fueron colonizados por mamíferos, reptiles, anfibios, peces, entre otros grupos de seres vivos. Otro cambio importante fue el origen de plantas con flores. Y finalmente se te solicita como actividad que localices si alguna especie de tu localidad está en peligro de extinción y la anotes en tu cuaderno. Compara tus respuestas y hagan una lista de la información obtenida. Comenten cuáles serían las posibles causas de esta situación y si esta extinción repercutiría en la forma de vida de otros animales o incluso en la de las personas de su localidad. Hagan un cartel sobre las especies en peligro o sobre las condiciones que existen en su localidad y que pueden provocar la extinción de una especie. Para ello te dejo precisamente el siguiente cartel, el cual te menciona las especies en extinción en México como lo son el ajolote, el jaguar, el lobo mexicano, el oso negro, la vaquita marina, la tortuga caguama, el guacamayo rojo y el ocelote, mismos que encontrarás del lado derecho de la ilustración. Recuerda que las especies de extinción requieren estar en reservas naturales para su preservación y que de nosotros como seres humanos depende su continuidad en el tiempo y espacio. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.